Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Estamos comprometidos con ustedes a llevarle temas de actualidad, de interés y temas educativos. Saludo, Alberto de Jesús. Saludos, magistrado Mirabal, un gusto estar aquí compartiendo con usted y todos los televidentes. Saludos para todos. Alberto, hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que a veces la gente no lo entiende porque es un tema muy complejo. Si hablamos de ciencia, tenemos las ciencias exactas y las ciencias inexactas. Hay ciencias sociales como la economía que es inexacta porque está sujeta a muchas variables, diferente a las matemáticas que es una ciencia exacta, porque por ejemplo 2 y 2 son 4, no pueden ser, no hay otro resultado que no sea ese. O sea, eso diferencia a una ciencia exacta de una inexacta, donde el resultado tiene que ser único y es el mismo. Pero en economía no podemos decir eso, porque la economía tiene muchas variables. Por ejemplo, usted siembra arroz y resulta que pasa un mes entero lloviendo y el arroz se va a pique. Y eso es economía, porque estamos hablando, cuando se habla de economía, hablamos de riquezas. Y para hablar de economía, tenemos a un invitado muy especial, que es parte de este programa, que es el licenciado Nicolás Fernández, quien es abogado y economista. Saludos, Nicolás. Muy buenas tardes. Muy agradecido de que cuente conmigo. Sí, sí. En todo el aspecto económico. Sí, yo decía, Nicolás, que la economía a veces no se entiende y a veces la gente, el Banco Central da unos resultados y la gente no está de acuerdo con eso, porque no entiende realmente, porque la economía es un asunto muy complicado. Pero ustedes, los expertos, como tú, que eres un experto en economía, le puede explicar a los televidentes muchas cosas que ellos no entienden. Me gustaría, Nicolás, que tú le expliques a los televidentes qué caracteriza la economía informal, porque bueno, que se sepa que hay economía formal y economía informal. ¿Es así o no es así? Es así, correctamente. Como bien usted dijo, la economía es muy compleja. La economía es complejísima porque la economía es humana. Primeramente es humana. Y en segundo lugar, tiene que ver mucho con las relaciones humanas y con las matemáticas, porque el fundamento de la economía es la matemática. Es una ciencia social, pero es una ciencia que no es exacta, pero utiliza para los modelos, para predecir las matemáticas, las estadísticas, y utiliza muchísimas otras ciencias, por ejemplo, ciencias matemáticas como el cálculo, las probabilidades, diagnósticos, y todas están basadas en la matemática. Lo que pasa es que no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque depende de seres humanos, del comportamiento de los seres humanos. No, y además, Nicolás, la economía como ciencia no es tan vieja, vamos a decir, sino que nació en el siglo XVII, me parece John Smith. John Smith. Es uno de los fundadores de la economía norteamericana. O sea que si estamos hablando del siglo XVII, en el siglo XVII se creó los Estados Unidos. Exactamente. O sea que estamos hablando de una ciencia nueva prácticamente. De una ciencia realmente nueva. Diferente a las matemáticas que viene de cuando Platón y Aristóteles. Exactamente. Es decir, exactamente. O sea, está basada la economía en las matemáticas. Se basa en la matemática, como bien te dije, para predecir, para poder entender, para que sea manejable, pero no es que sea exacta. Exacto. Entonces, Nicolás, ¿qué caracteriza la economía informal para que los amables televidentes entiendan realmente ese término? Economía formal es la economía que es medible, que es cuantificable. La economía informal es la que no forma parte de la economía real, pero que es. O sea, si yo soy un chiripero, o vendo jugos, o vendo guayabo, lo que sea en la calle, en una esquina, yo soy parte de la economía, pero no estoy formalizado porque no pago impuestos, porque no estoy registrado legalmente.
y porque las operaciones que yo hago no son cuantificables, que es aproximadamente el 60% de la economía de la República Dominicana. Se habla de un 58%, pero realmente es un 60 a un 64%. O sea que tenemos una economía informal amplísima Amplísima, producto del subdesarrollo. del subdesarrollo. ¿Por qué es producto del subdesarrollo? Es producto del subdesarrollo porque son actividades, como bien dije, que no son cuantificables, no son planificadas y que responden a la necesidad del ser humano para sobrevivir. No, y además, Nicolás, en los países avanzados, para cualquier actividad tú tienes que tener una licencia. Tiene que tener un carnet. Una licencia, Sí, es decir, una que, licencia. que usted va a vender jugo en la calle, sí. Ah, no, pero mire, usted para eso necesita una licencia. Necesita una O sea, que en licencia. Estados Unidos, Alemania, esos Hasta en países- México, Chile. Entonces, Sí, exacto. claro. Pero aquí no, aquí cualquiera se pone a vender en la calle y... Producto del desorden de nosotros, del Estado, creado por el Estado, aunque sí te voy a decir, para información de nosotros, ya hay una reforma para eso. ¿Qué ventaja tendría para la economía global que cada una de esas personas que hacen economía informal se formalicen? ¿Qué ventaja tendría? Bueno, la primera ventaja es que el Estado va a percibir impuestos. Y si el Estado percibe impuestos, puede planificar con mayor holgura, con mayor capacidad para invertir esos recursos. La segunda es que si usted paga impuestos, usted lo que vende son naranjas en una esquina y paga impuestos, usted está por ley apto para la beneficencia social, para la seguridad social. ¿Y eso no traería un aumento de los precios? No realmente, porque recuérdate que el aumento de los precios está en función de la producción y la demanda, no en función de la persona que lo vende. Una cosa es el que produce y otra cosa es el que demanda. El intermediario no obstaculiza que un precio sea más alto o más barato. Es la capacidad de producir, la capacidad de consumir. O sea, el hecho de que una persona que haga un trabajo informal sea regulado por el Estado no implica necesariamente que los productos se aumenten, o sea, el servicio que ofrece o el producto que ofrece se aumenta de precio. No realmente, no, porque él no tiene que traspasar esos impuestos al producto, porque él no es productor, él es un intermediario. Y él sabe que si vende más caro, el que está en la esquina vende más barato. Ya. Sin embargo, Nicolás, aunque usted lo explica muy bien, la gente común no lo entiende a la perfección, en el sentido de que un chiripero, al tener que pagar impuestos, ya requiere de aplicar esos impuestos o ese costo al producto que vende. Y en ese sentido, creo que va el orden de la pregunta del magistrado Mirabal, al aumentarle un poco el costo, no de producción, sino del detalle, porque va a tener que pagar un impuesto al gobierno, no necesariamente ITEVI, que es el que se transfiere, aumentaría el costo para el consumidor. ¿Usted no cree que en ese sentido podría aumentar, como dice el magistrado Mirabal, los precios en esos productos al detalle? Sabiendo de que en una economía informal, hablaba usted del 60%, 64%, que es bastante alto, entonces encarecería un poquito más el costo de la vida en el consumidor. Puede que tengas razón, pero habría que hacerlo, porque no es a esa persona que se le van a aumentar los precios, no es a esa persona que se le va a dar un carnet y se le va a formalizar, es a todo el mundo, es a todos los vendedores, ¿verdad? Entonces todos los vendedores entrarían en lo que se llama competencia. Y si yo estoy vendiendo naranja en la esquina y usted también en la otra esquina, yo estoy consciente de que si aumento los precios usted lo va a bajar para usted poder captar ese mercado. Entonces automáticamente viene un estado interno de competencia. Yo diría que la gente comprendería, el vendedor ambulante, como decimos aquí, en términos de pueblo, se percataría de que ese dinero que va a pagar es para la seguridad social y que él va a estar protegido por el Estado, porque ahora no lo está. Un vendedor ambulante de la calle no tiene seguridad social, no paga impuestos.
no tiene capacidad en términos legales de formalizarse. Sí, uno de los problemas, Nicolás, que vemos en la República Dominicana es, por ejemplo, en un supermercado, el mes pasado yo compré un artículo que me costó 75 pesos. En este mes voy a comprar el mismo artículo y está en 105. Cierto. Es decir, que sin ninguna razón justificada, de un momento a otro, un artículo que costaba un precio cuesta mucho más y no hay nadie que regule eso, no hay nadie que controle eso. O sea que tú vas ahora a los supermercados y todo está mucho más caro por el mes de diciembre. Cierto. Y en ese mismo sentido, magistrado, las autoridades monetarias hablan de un crecimiento económico que la gente no lo percibe. Y a mí me gustaría, en términos llanos, que el licenciado Fernández le explique a la gente cómo es posible que el crecimiento económico es constante, aunque este año no se habla de más de un 4%, pero es un aumento. Y sin embargo la gente ve que lo que le aumenta en el supermercado, en el día al día, es los productos de la canasta básica. Entonces, lo ven reflejado en su bolsillo. ¿Cómo la gente entendería esto? Eso es correcto. Yo voy de acuerdo con ese reclamo, con ese enunciado tuyo. Yo voy de acuerdo. Hay una gran confusión en este país en el que nosotros vivimos. El Banco Central tiene sus parámetros, pero esos parámetros del Banco Central, a mi entender, respetando los criterios de todos los otros economistas, yo sé que algunos están de acuerdo conmigo, están muy divorciados de la realidad. Ustedes dirían, ¿es mentira? No es mentira lo que ellos dicen, pero no es verdad tampoco. ¿Qué quiere decir? El Banco Central lo que maneja es la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Son los números grandes, los números de las empresas, el monto de la deuda, los números del Estado. Pero el Banco Central no maneja la microeconomía, el estado de la gente, del 80% de la gente que es pobre en la República Dominicana. Aquí no se sabe, por ejemplo, aquí el Banco Central hace 10 años dijo que el ingreso, el salario mínimo que debe de tener una familia de 5 miembros estaba sobre los 35,000 pesos, hace 5 años. En la actualidad está sobre los 45,000 pesos. ¿Y cuál es el sueldo mínimo de la República Dominicana? El sueldo promedio aquí es 12 a 15,000 pesos. Entonces está totalmente divorciado de la realidad. Totalmente divorciado de la realidad. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Esa es la pregunta. ¿A quién le vamos a creer? A la realidad. O sea, que, a la realidad. Que en base a lo que usted ha manifestado, si está en 45,000 pesos y la gente gana un tercio de eso, ¿cómo se haría para manejar el 60-65% del resto que le falta? O sea... Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos para que Nicolás responda esa inquietud. Muy bien. Así que vamos a hacer una pausa con el permiso de los amables televidentes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad?
Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Orientaciones Diversas le desea a todos sus televidentes felices Pascua y próspero Año Nuevo. Que estas sean unas Navidades de alegría, salud, muchas bendiciones para ustedes. Es el deseo de nuestro programa y su programa Orientaciones Diversas. Paz, amor y felicidad son los deseos de nuestro programa Orientaciones Diversas en nuestro país, la República Dominicana y el mundo. Este es un momento de reflexión y de paz en que recibimos el nacimiento del Niño Jesús. Orientaciones Diversas te desea muchas felicidades en estas Navidades y un próspero Año Nuevo. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevándole temas de importancia. En esta oportunidad, hablando de economía, que es un tema sumamente importante porque todo lo que se mueve en la sociedad es economía. ¿Es así o no es así, Nicolás? Es así, y mucho más. Alberto tenía una inquietud que... Sí. Alberto, tú tenías una inquietud para hablábamos de lo que percibe la gente y que cuando va al supermercado, o sea, lo siente en el bolsillo, o sea, independientemente de que el crecimiento económico sea abundante y sea constante, decía Nicolás, que es que las autoridades del Banco Central lo que tratan es la macroeconomía, no se inmiscuyen en la parte económica, microeconómica. Y en tal sentido hablaba Nicolás con mucha certeza de que la canasta básica está en 45,000 pesos aproximadamente. Sin embargo, la gente promedio que gana unos 15,000 pesos, de 12 a 15,000 pesos, yo le preguntaba cómo se haría, porque está ganando 1/3% solo de la canasta básica. ¿Y qué hablar de los otros gastos? Alquiler, servicios. ¿Cómo se haría la gente entonces en términos económicos? Bueno, usted sabe que realmente el ser humano busca la forma de sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si tiene que comer 3 veces al día, bueno, reduce a 1 vez, ¿verdad? Los hijos después de 15 años tienen que trabajar. Todo eso realmente lo que hace es que distorsiona un país. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la formación de la familia, desde el punto de vista de la capacitación de los hijos. No, y Nicolás, a veces la gente tiene que tener más de un empleo. Por eso mismo, de ahí es que viene el pluriempleo, ¿verdad? Pero no solamente en las sociedades subdesarrolladas, ya se está viendo en las sociedades desarrolladas, porque sin entrar en el campo político, que no es nuestra intención, los países desarrollados se están viendo ya afectados por el pluriempleo. Ya, por ejemplo, en New York, una persona tiene que tener 2 empleos. Para poder sobrevivir. Un empleo para pagar el apartamento y el otro empleo para comer. Oye. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque fíjese, hay que entender algo.
Yo quiero explicarle en pocas palabras algo que es demasiado importante para yo no mencionarlo. ¿Por qué antes no se vivía así? ¿Y por qué ahora? Si estamos tan avanzados, si estamos tan técnicamente avanzados, por una simple razón. Antes, la economía, estamos hablando de 100 años atrás, la economía estaba basada en la producción, en el empleo, en el trabajo. La economía moderna está basada en lo que se llama en la economía monetaria, que viene a diferenciarse de la economía de producción, en que está en manos de un grupo de personas en el mundo, de una oligarquía financiera, que están jugando con el destino de la humanidad. ¿En términos de qué? En términos de que ellos manejan la variable más importante, que es el dinero. El dinero, con la evolución de la economía, ha ido manifestándose en 1000 formas diferentes, en préstamos, en tarjetas, en certificados, en recursos minerales. Antes no, antes era producción, hace 100 años. Entonces, si usted iba a producir, por ejemplo, 100.000 quintales de arroz, había que trabajar. Eso no se producía con un préstamo o con un sobregiro. Entonces, esa economía nueva que hay en el mundo, que es la economía, como se le llama, monetarista, es la economía que ha destruido y está destruyendo la producción. No sé si entienden hasta ahí, ¿verdad? ¿O me di a entender? No, Por ejemplo, en la República Dominicana, ustedes dirán, ahora hay más producción. Claro, hay más producción porque habemos más gente. Habemos 3 o 4 veces más. Pero hay mayor pobreza. Porque no todos trabajamos y el gobierno tiene la capacidad de sobreendeudarse en función de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el destino suyo como ser humano está en función de lo que haga el gobierno. Si el gobierno cogió, por ejemplo, el gobierno actual lleva 30.000 millones de dólares prestados. Claro, hubo una pandemia, tuvo que endeudarse. Todos los gobiernos del mundo se endeudaron. No había otra opción. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que la deuda de nuestros hijos recae sobre sus hombros. ¿Cómo así? El poder adquisitivo de la moneda es menor. ¿Y por qué la moneda se devalúa a medida que hay más préstamos? Porque usted se endeuda en moneda extranjera, en moneda fuerte, en dólares. Pero entonces la moneda local no puede valer igual que el dólar, porque esa moneda está basada en producción, la suya y aquella. Entonces el valor no puede ser igual. Tiene que estar determinado por las fuerzas del mercado. Para que entienda más fácil, si usted es mexicano y trabaja en una empresa dominicana que está en México, a usted no lo van a pagar en pesos mexicanos, le pagan en dólares. ¿Ah? Porque es la moneda de referencia. ¿Por qué la moneda de referencia? Porque está basada en producción. La producción de los Estados Unidos o de China no es la producción de la República Dominicana. Entonces esa moneda no puede ser menos valiosa que la de nosotros. Tiene que ser más valiosa, porque representa un mercado mayor. Y al representar un mercado más voluminoso, 100.000 veces o millones de veces, ¿por qué representa un mercado más voluminoso? Porque tiene más mercado en términos de producción. ¿Por qué la República Dominicana produce más bienes y servicios que son demandados por el mundo entero? Por ejemplo, esa cámara que está frente a nosotros, ¿dónde se produce? En los Estados Unidos, en Europa o en China, o en Japón. Así es. ¿Dónde se produce la mayoría de bienes de nosotros? Fuera. Sí. Ahora, nosotros queremos ser ricos, tener una moneda poderosa, tenemos que producir. Taiwán, que es una islita en el Pacífico al lado de China, o China capitalista, es 3, 4 veces más pequeña que la República Dominicana. Y en el año 1960, Juan Bosch era un estudioso de la economía, de lo más inteligente del mundo en economía. Dijo que la República Dominicana y Taiwán en 1960 tenían el mismo PBI, o sea, producían la misma cantidad, medido en moneda, en dólares. ¿Usted sabe cuál es el PBI de Taiwán? La capacidad de exportación de Taiwán. Taiwán exporta más de 500.000 millones de dólares al año. Nosotros no exportamos ni 15. Entonces, eso es producir. Entonces, por eso son fuertes, porque producen y exportan. Y ustedes obtienen moneda fuerte. Nosotros la obtenemos con el turismo,
los dominicanos ausentes, que ya les expliqué, y con las zonas francas. Pero es muy pequeña todavía. Sí, sí, sí. ¿Ah? Nicolás, ahorita hablábamos de la economía informal, de los chiriperos, la gente que vende en las calles. Eso no representaría un reto para las autoridades. ¿Y cómo se enfrentaría esa situación de esa informalidad para que no sea así, que sea de una manera diferente? Informalidad es sinónimo de subdesarrollo. De subdesarrollo. Imagínense ustedes que nosotros, en vez de venir aquí a la televisión, utilizáramos la calzada de abajo. ¿Eso es informalidad? Eso significa poco profesionalismo, poca eficiencia, poco sueldo. Entonces, cuando ustedes hablan de informalidad, ellos dicen, el Banco Central, que son un 55%, eso es mentira. Somos un 60 y pico %. Y cada día somos más. ¿Por qué? La agricultura realmente es cosa del pasado en la República Dominicana. Nosotros debiéramos de estar exportando 20 o 30 mil millones de dólares con la tierra y los recursos naturales que tenemos. En agricultura, en alimentos. Exportar, no importar. Nosotros debiéramos de estar procesando parte del oro que tenemos. Nosotros debiéramos de tener un programa de sustitución de importaciones. ¿Verdad? Sí. Me explico. Por ejemplo, si nosotros traemos carros de Japón y nosotros tenemos una cultura de especializar técnicos a nivel de metalurgia, pero porque nosotros no participamos en ese mercado, porque no tenemos preparación. Entonces, cuando usted habla del mercado informal, usted está hablando de subdesarrollo, usted está hablando de ineficiencia, usted está hablando de que la gente no haya que hacer y se para en una esquina a vender naranja. Eso no es desarrollo, eso es informalidad y es atraso. No, y además, como tú dices, la República Dominicana podría estar ensamblando vehículos. Claro que sí. Y computadoras. Y saldrían mucho más económicos, es decir, el precio de venta sería mucho menor si se ensamblan en la República Dominicana. Mira, Mirabal, la gente habla de educación. Lo más importante en el desarrollo de un país es la educación. Si no hay educación, si los niños no tienen educación, capacidad de entender y de transformar, no hay desarrollo. Esa es la grandeza de China. No, y no solamente eso, Nicolás, que yo digo, y aquí hemos dicho en este programa, que la República Dominicana tiene que cambiar el modelo educativo, que tenemos un modelo educativo del siglo XVIII, y ya ese modelo educativo que está basado en la memorización, es decir, a los estudiantes se les enseña a memorizar, no se les enseña a desarrollar, a pensar, a crear. A crear. Sí, estamos realmente muy lejos, sí, pero todo es posible. Claro. Pero fíjate, tenemos una retranca muy grande y tenemos que decirla. El Estado dominicano no tiene planificación. Sí, pero no ahora, siempre. No siempre. El Estado dominicano no ha tenido planificación. Yo diría que antes había más planificación, a mitad de siglo que ahora, por las condiciones internacionales. Eso sería un tema de desarrollo muy amplio. Pero fíjate qué pasa. ¿Cómo puede ser que el Estado dominicano, en vez de decrecer, está creciendo? Eso es sinónimo de ineficiencia. ¿Cómo puede ser que un país, por ejemplo, para tú desarrollar algo en tu vida, tú tienes que decir cuáles son los talentos que yo tengo? Yo tengo talentos de comunicación, me voy por la comunicación. Yo tengo talentos para enseñar, me voy por la educación. Yo tengo talentos para bregar con la medicina, con la cura de las personas, me voy por la medicina. El Estado dominicano tiene que estudiar el país y ver el potencial del país. ¿Para qué sirve este país? Y las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de la gente? Porque estuvimos hablando de macroeconomía, sí, pero lo más importante no es la macroeconomía, es la microeconomía. Nosotros los seres humanos somos lo más importante del país. No solamente eso, Nicolás, que tú ves, por ejemplo, las universidades aquí, todo el mundo quiere tener un título de abogado, un título de... Pero entonces, nada más por tener un título. No por aportar. No por, exactamente. Entonces sí, yo creo que lo primero que hay que ver, como tú dices, cuáles son las habilidades, cuáles son las actitudes que tú tienes y para qué realmente tú le sirves a la sociedad.
Exactamente. Para que tú estudies Exactamente. eso que tú tienes, habilidades para eso. Ese potencial. Eso hay que comenzar en las escuelas primarias, Sí, sí. desde No, pequeño. yo considero, mire Mirabal, yo le voy a decir algo, nosotros tenemos que revisarnos como nación, como generación y como país, tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de nuestras capacidades, pero a nivel global, a nivel del Estado, a nivel empresarial y a nivel de la gente. ¿Qué vamos a hacer con 35 universidades, tirando profesionales cada año? Sí. Bueno, Nicolás, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Orientaciones Diversas le desea a todos sus televidentes felices Pascua y próspero Año Nuevo. Que estas sean unas Navidades de alegría, salud, muchas bendiciones para ustedes. Es el deseo de nuestro programa y su programa Orientaciones Diversas. Paz, amor y felicidad son los deseos de nuestro programa Orientaciones Diversas en nuestro país, la República Dominicana y el mundo. Este es un momento de reflexión y de paz en que recibimos el nacimiento del Niño Jesús. Orientaciones Diversas te desea muchas felicidades en estas Navidades y un próspero Año Nuevo. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy hablando de un tema interesante que es la economía. Como decíamos, todo lo que se mueve en una sociedad representa economía. Todo en la sociedad, todo lo que se hace en la sociedad tiene que ver con el aspecto económico. Alberto, tú tenías una inquietud para Nicolás. Sí, señor. Realmente para todo lo que uno quiere hacer, uno se planifica y debe tener un horizonte. Y entonces en ese sentido es importante tener un horizonte económico, Nicolás. Cierto. ¿Cuáles serían los parámetros a considerar en relación
a Estado, empresas y personas en términos económicos. Lo que yo entiendo que tú quieres decir es, tú estás hablando de la economía del Estado, de la economía privada, que es la economía empresarial, ¿verdad? Y la economía, microeconomía, que es la economía personal, del manejo de nosotros, las personas, ¿verdad? Pero todo eso está ligado, eso no está aislado, eso es parte de la misma economía. ¿Por qué? Por una simple razón. Todo lo que tú produces, el Estado tiene conocimiento de eso, o debiese de tener conocimiento. ¿Para qué? Para cobrar impuestos y para medir. Si tú estás en el sector agrícola, va a medir cuánto tú produces, cuánta yuca tú produces. De eso se encarga la Secretaría de Agricultura. La economía empresarial es la economía de los grandes sectores empresariales, ¿verdad? Ya eso es algo que de por sí se explica por sí solo. Y la economía personal es la economía familiar. Pero todo está interrelacionado. Porque si el Banco Central dice que el ingreso per cápita de la República Dominicana, ¿qué es el ingreso per cápita? Es el total ingreso que produce una nación dividido entre todos sus habitantes. Eso da el ingreso per cápita. Per cápita significa por persona. Por persona. El ingreso per cápita de la República Dominicana es de aproximadamente 11.000 millones de dólares al año. El ingreso per cápita. Pero eso es teórico. El ingreso per cápita de los Estados Unidos es de 60.000 dólares al año. Es el ingreso per cápita en los Estados Unidos. Aquí es de 11.000 dólares al año. Oigan qué diferencia. Eso es una monstruosidad de diferencia. ¿Qué tú compras con 60.000 dólares y qué tú compras con 11.000 dólares? Entonces, hay una parte de tu pregunta que yo la voy a interpretar, que es la siguiente. En la economía de nosotros, el empresario dice que no puede pagar, que no puede aumentar los sueldos. Usted no ve que aquí ningún sector de la población dice, voy a aumentarle los sueldos a los empleados. Tiene que ser que el gobierno o la Secretaría de Trabajo se lo exija. Pero ¿por qué hay que pedirle a los empresarios que aumenten el sueldo? Pero lo más interesado en que un sueldo se aumente son los empresarios. ¿Qué tú haces cuando te pagan un 30% más? Gastar. Y cuando tú gastas más ropa, más comida, vehículos, ¿qué le pasa al empresario? Gana más. El empresario norteamericano en el año 1900, estamos hablando de más de 100 años, se dio cuenta de que a medida que le restringe pagarle a los empleados, para que me entiendan, menos ganan ellos. Ellos se dieron cuenta. Pero ¿cómo ellos se dieron cuenta? Porque ahí fue, como usted bien dijo, la economía es una ciencia nueva. Los primeros economistas a principios del siglo XX y XIX ya estaban estudiando todos esos parámetros. Porque ellos tampoco querían subir en el año 1800. Tampoco querían subir, igual que aquí. Nosotros estamos en el año 1800 en términos de entendimiento de la economía. Hubieron economistas muy inteligentes que ya estaban entendiendo la mecánica de la economía y le explicaron a esos sectores empresariales, si ustedes aumentan el salario, aumentan el ingreso. Entonces ellos hicieron varios experimentos. Aumentaron los salarios por sectores, por estado, y el ingreso fue el doble. Entonces se dieron cuenta de que el salario no era una herramienta de atraso, sino que era una herramienta de expansión de la economía. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a expandir aquí? Si cuando le subimos el salario promedio de la nación un 15%, aumentan los precios un 30%. Entonces, nosotros nos estamos empobreciendo. Lo que pasa es, Nicolás, que para eso habría que concientizar a la clase empresarial porque hay una mentalidad de acumulación de riqueza. Por ejemplo, un empresario tiene 3.000 millones depositados en bancos, bancos dominicanos, bancos extranjeros, y esos 3.000 quiere aumentarlo en 5.000, y no sabiendo que esa acumulación de riqueza estancada, que es diferente cuando tú tienes 3.000 millones, en vez de tenerlos depositados en una institución bancaria, tú lo pones a producir más. Entonces, es un problema que tenemos. Eso se llama económicamente, en términos económicos, exportación de capitales. Yo recuerdo, hace como 5 o 6 años, cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump es un individuo que se caracterizó por hablar hasta lo que pensaba. No tenía mucha, no tenía mucho filtro. Mucho filtro, no tenía, o no le importaba, porque era un individuo que es empresario. Y Donald Trump dijo que le preguntaron sobre la República Dominicana en una ocasión. Dijo esta palabra: la República Dominicana es un país rico, pero muy pobre su gente. Pero sus empresarios son muy ricos. Aquí hay empresarios dominicanos que tienen más de 20 mil millones de dólares en los Estados Unidos, y en Canadá, y en Suiza. O sea, nosotros tenemos una fábrica de exportadores de capital. Esa gente no cree en el país que le da su capital, no lo invierten aquí. Aquí lo que invierten son los sectores empresariales extranjeros. Aquí no se invierte, aquí no ve tu empresario local que diga: señores, vamos a sustituir importaciones, vamos a comenzar a sustituir importaciones de vehículos, de piezas, vamos a hacer un acuerdo con Japón para producir eso aquí. O sea, hay una falta de iniciativa, una falta de amor propio al país. ¿Qué hizo China? China lo que ha hecho es que ha apoyado todos sus sectores. Eso es lo que hizo Japón. Entonces, aquí hay una falta de amor, de cariño por esta tierra de los que tienen capital, que lo que hacen es exportarlo, porque no creen en el país que le dio el capital. Entonces, es un cáncer, y tenemos nosotros que ir despertando, porque si nosotros no despertamos, no vamos a crecer, no vamos a llegar a parte. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Orientaciones Diversas le desea a todos sus televidentes felices Pascua y próspero Año Nuevo. Que estas sean unas Navidades de alegría, salud, muchas bendiciones para ustedes. Es el deseo de nuestro programa y su programa Orientaciones Diversas. Paz, amor y felicidad son los deseos de nuestro programa Orientaciones Diversas en nuestro país, la República Dominicana y el mundo. Este es un momento de reflexión y de paz en que recibimos el nacimiento del niño Jesús. Orientaciones Diversas te desea muchas felicidades en estas Navidades y un próspero Año Nuevo. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País,
a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar, de Luis Veras, por Santiago TV, visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy hablando de un tema interesante, el tema de la economía y fundamentalmente la economía de la República Dominicana. Nicolás, tengo una inquietud y es, yo escucho en los medios de comunicación que los elogios a las autoridades del Banco Central, hablan de manera positiva, la manera en que el Banco Central se ha estado manejando. ¿Tú crees que las políticas del Banco Central es la más adecuada para la mayoría del pueblo dominicano? No lo considero así, por una simple razón. El manejo del Banco Central, en manos de Valdés Albizu, ha sido muy correcto desde el punto de vista monetario. Monetario significa, él ha tenido un manejo de la divisa, ha tenido un manejo correspondiente, compensatorio de las reservas internacionales con respecto a nuestra moneda. O sea, una paridad manejable, propicia para el desarrollo de un país. Ha sido muy bueno en eso. Pero no lo considero correcto en términos del desarrollo del país, de las grandes mayorías. ¿Por qué? En eso tiene que ver el gobierno central, pero no estamos hablando de política, estamos hablando de teoría económica, de economía, de desarrollo. Fíjese de algo, a medida que ¿qué es el presupuesto de un país? El presupuesto de un país es el elemento, es el instrumento de desarrollo de un país, es el presupuesto. ¿Cuál es el elemento de desarrollo de usted? El dinero que usted tiene, ¿verdad? Entonces el presupuesto es el elemento de desarrollo de un Estado. Si ese presupuesto no se distribuye entre la mayoría de los dominicanos, ¿a través de qué? De obras, de ayudas, de incentivos, entonces el dominicano no aumenta su nivel. Porque los empresarios siempre están arriba, siempre hay políticas dirigidas para el sector empresarial, pero no para el sector popular. ¿Qué políticas serían esas? Para dar un ejemplito rápido, centros de capacitaciones técnicos en todas las provincias del país. Préstamos, micropréstamos a los sectores productivos del país, a la agricultura, a los talleres, a todo. Incentivo en términos económicos para los productores. Eso es lo que va a la base de la economía. Esos son los que vamos a los colmados, a los supermercados. Esos son los que van a tapar una goma. Esos son los que van a mandar a hacer un bizcocho el día que su hijo cumple años. Si esa masa económica no se distribuye de forma correcta, entonces va a haber dos economías, la de los ricos y una deseconomía, como se le llama cuando no crece, la de los pobres, la mayoría del país. Nicolás, pero también hay un problema en la República Dominicana y es que vemos que los intermediarios que intervienen en la producción o en la comercialización de los productos que se producen en la República Dominicana, la mayoría son ricos y son los que más se benefician. Entonces, ¿no habría una forma de controlar eso, de que los intermediarios no sean las personas que más se benefician de la producción nacional? Si usted va a la historia, cuando se creó INESPRE, por ejemplo, en la área económica, INESPRE se creó con ese objetivo, que la producción agrícola pasara directamente a un instituto estatal, para que las personas fueran directamente a ese instituto estatal de agricultura sin intermediarios. Esos grandes mercados, el mercado ese que hicieron en la capital, Mercosur, eso es inmenso, yo he ido, donde van los productores y ofrecen sus productos. Lo que pasa es que el proceso de intermediación es demasiado amplio. Es, por ejemplo, como los repuestos de los vehículos. Usted aquí compra un repuesto de un vehículo, vamos a poner un vehículo japonés, te compra un farol, un foco, cualquier cosa, y le vale aproximadamente en dólares 80, 50, 60 dólares, cuando ese mismo producto cuesta afuera
en el país que lo producen, $3, $4, $5. Eso se llama la intermediación. Yo creo que sí, que el gobierno debiera, en esos sectores que empobrecen la población, por ejemplo, en el sector automotriz, en el sector mismo de muchas cosas, intervenir. Por ejemplo, el sector de carro en este país, un carro en este país cuesta demasiado dinero. El carro cuesta aquí 3 veces más que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la política fiscal, muchos impuestos. Entonces, aparte de eso, la ganancia de los dealers es demasiado alta. Entonces, el Estado debiera de meterse en eso para proteger al consumidor. Porque si usted necesita un carro y usted tiene que endeudarse, coger 500,000 pesos prestados para comprar un carro, esos 500,000 le suben a 300,000 pesos más en el financiamiento. Usted se imagina la presión que usted tiene como padre de familia en pagar 20,000 pesos mensual por un vehículo de media vida durante 5 años. Nicolás, Yo creo que el Estado debiera de intervenir, pero no desde ahora, desde hace 30 años eso. Lo que pasa es, Nicolás, que hay un problema muy serio y es el asunto de la política. Porque, por ejemplo, un presidente que quiera hacer eso, que tú dices, de intervenir, y una vez dicen que ese presidente es comunista y que está aplicando reglas comunistas. Entonces, es un problema serio, no es tan fácil. Entonces, vamos a mantener un país por debajo de la pobreza. Porque es que el capitalismo es un capitalismo salvaje. Salvaje, sí. Inhumano. Sí, inhumano, un capitalismo que es para acumular riqueza. Y exportarlas. Sí, y que la mayoría del pueblo siempre vive en la pobreza. En la pobreza, ese es el caso. Sí. Ese es el modelo. Que viva mendigando. Ese es el modelo económico. Entonces, la República Dominicana. Entonces yo pienso que debería haber una mezcla de sistemas. Sí, debiera de ser un poquito más prudente, Sí. tomar en cuenta más a la mayoría. Claro, claro. Bueno, Nicolás, el tema es sumamente interesante, pero el tiempo se nos ha agotado. Se nos ha agotado, como siempre. Y nada, esperamos que en otra oportunidad tú Gracias, vengas con un muchísimas. tema Claro que sí. de esa índole que lleva muchas orientaciones a la Exacto. ciudadanía Gracias. y a los amables televidentes, porque este es un tema muy, muy complejo, un tema de la economía. Y quedaron muchas inquietudes porque no hablamos de lo que se avecina para el Eso lo vamos a dejar para el próximo 2024, donde se habla de que no hay mucha esperanza de crecimiento de la economía, sobre todo a nivel de Latinoamérica se habla de 1.5 o un 1% de crecimiento. Así Y es. hay muchas inquietudes que indiscutiblemente tendremos que dejarlo para otro programa. No, y no solamente eso, Alberto, sino la incidencia de la economía mundial, porque con estas guerras de Ucrania y Israel. Rusia y de Israel y Palestina, pues las cosas se han complicado. Se han complicado. Sí, sí. Amables televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa Orientaciones Diversas. Será entonces hasta la próxima.